Bienvenido a Polvo y Miseria. Aquí estamos otra vez en estudio bíblico este sábado con galletas y café. Y aquí está Rolando, Marcela, Elisa y Jackie. Y vamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Dice aquí San Marcos, pero para nosotros no hay San Marcos, ni San Pablo, ni San Mateo, ni San Abraham, ni San Bonifacio, ni medio santo. El único santo es Cristo, Yeshua, Dios hecho carne, y una iglesia que está siendo santificada. Y bueno, acabamos de ver Job, cómo este hombre en su locura santificaba a sus propios hijos, y aprendimos grande lección. Bueno, pues vamos a comenzar este estudio en Marcos para que otros puedan comer y beber la sana doctrina, llenarse de poder, de autoridad, autoridad sobre Satanás, el enemigo de Dios, a quien categóricamente despreciamos y odiamos. Y dicho sea de paso, quienes no odian a Satanás están consintiendo con él. Y hay mucha gente que pues no siente este odio que debemos de sentir por el pecado y por el que lo introdujo. No así por los pecadores, ¿verdad? Así como Dios odia el pecado y ama a los pecadores, esta es la misma fórmula que nosotros manejamos, la fórmula de Cristo. Bueno, vamos a ver el segundo evangelio de Marcos. Principio del evangelio, buena nueva de Yeshua, hijo de Dios. ¿Quién es este hijo de Dios? ¿Un hijo de Dios más o el hijo unigénito? ¿Y qué? ¿El hijo unigénito es menor al padre? No, el hijo y el padre uno somos, Juan 10:30. Y no nada más Juan 10:30, sino infinidad de versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que declaran que Dios es uno, aunque se manifiesta en tres oficios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, los que quieran discutir o llegar a ser teólogos, pues no están en la frecuencia adecuada. Aquí queremos aprender a ser creyentes, verdaderamente creyentes que obedecen por gracia. Hijo de Dios, ya decimos, hijo unigénito de Dios, Dios manifestado en carne. Este es el primer mensaje que debemos oír: que Yeshua es el Mesías de Israel, quien vino no solamente a deshacer las obras de Satanás en la cruz del Calvario, sino a perdonar todas las culpas por nuestros pecados, a vencer. ¿Cómo? Pues cumpliendo la ley mosaica que no podíamos cumplir, y que lamentablemente el pueblo judío cree, alguna parte, cierta parte, la ortodoxia judía, creen que sí pueden cumplir. Y bueno, pues vemos los frutos y vemos que no cumplen con la obra de Dios, que es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y pues esto no se puede hacer sin Yeshua. Como está escrito en Isaías el profeta, esta es la profecía: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta profecía está en Isaías 40, también encontramos esta profecía en Malaquías 3:1, y pues tenemos que hablar a qué mensajero se refiere esta profecía. Entonces vemos a Juan el Bautista, pero no solamente vemos a Juan el Bautista, sino que vemos a toda la iglesia de Jesucristo, porque no nada más Juan es mensajero que prepara el camino en el desierto, en este mundo, sino toda la iglesia de Dios. Bautizaba, versículo 4, Juan en el desierto. ¿Qué bautismo aplicaba? El de agua, el que no puede ni tiene el poder para quitar las inmundicias, para acabar con el pecado. Entonces pues esto nos remite también al bautismo de fuego, que lo hace Cristo y lo quiere hacer en todos aquellos y aquellas que
que habiéndose bautizado en agua, desde luego, estando arrepentidos, habiendo creído, se bautizaron en agua y continúan con Cristo en el camino, pues en el camino también van a ser bautizados, como en el camino fueron bautizados la generación de Josué, allá en el cruce del Jordán, donde hubo una segunda circuncisión, ¿verdad? Porque no la habían recibido, salvo los que habían salido de Egipto, pero las generaciones nuevas pues no estaban circuncidadas. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces vemos que el mensaje que traía Juan pues no era nada halagador ni placentero, como no lo es, como sigue siendo el mensaje, porque el mismo mensaje de arrepentimiento es el que hablamos hoy y no gusta. Y entonces es importante saber explicar, por la gracia de Dios, en qué consiste este arrepentimiento. Primero, que sepan que esto no es una obra propia. Nadie se puede arrepentir por cuenta propia o por esfuerzos propios, sino que es una obra del Espíritu Santo, redarguir o convertir a las almas, darles arrepentimiento para que volvamos al Señor. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Por medio de la sangre de Cristo hay perdón de pecados, perdón de todas las culpas por los pecados cometidos. No debemos confundir que hay quita del pecado, porque otra vez tenemos que decir, Cristo no vino a quitar el pecado, sino a perdonarlo y a vencerlo, porque el pecado sigue estando dentro de nosotros, para ahora vivir, como tú decías, Rolando, pues sometiéndolo por la victoria de Cristo en la cruz. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Sí, perfecto, confesar los pecados es muy importante, pero vemos que hay miles, millones de personas que confiesan sus pecados y no obedecen. Entonces decimos esto: el proverbio dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Entonces esa es la clave, apartarnos de ellos. ¿Cómo? Muriendo a la carne, juzgando a la criatura vieja con la mente de Cristo que hemos recibido. Es así como realmente nos separamos del pecado y hacemos ese que es el verdadero divorcio. De quien nos tenemos que divorciar es del pecado y del mundo, no de nuestra mujer por causa de fornicación. Bueno, sí nos tenemos que divorciar de esa mujer malvada que es la iglesia apóstata, porque esa sí que es adúltera y nunca se va a arrepentir de sus fornicaciones. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, indicándonos con esto que era un hombre pobre y no obstante, pues, uno de los más ricos que estaba en ese tiempo en Judea, porque era rico espiritualmente. Y comía langostas y miel silvestre. Muy bien, toda comida, espiritualmente hablando, es la palabra de Dios, y también pues la palabra está tipificada en los proverbios y en los salmos como un panal de miel, ¿verdad? Y bueno, vaya que es dulce la palabra. Dicen, es dura, sí, pero es dulce también. Es más dulce que dura. Se les hace dura porque, pues, ¿qué? Porque todavía hay mucho amor, o más amor a las tinieblas que a Dios, porque eso se hace dura, porque todavía hay muchas posesiones y ambiciones. Así sí que es re duro. Pero si estás crucificado con Cristo, Él mismo dice, mi carga y mi yugo son ligeros. Y predicaba, como la iglesia hoy lo está haciendo, la sana doctrina, y por lo tanto padeciendo persecución, porque este hombre sí que padeció persecución, al grado de que le cortaron la cabeza, literalmente. Y predicaba diciendo, dándole la gloria al maestro, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Bueno, a él lo tenían por poderoso, muchos lo tenían a Juan como por profeta, pero él sabía que no es poderoso, como tú y yo, ¿verdad? No tenemos poder alguno. A quien no soy digno de desatar, encorvado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, se nos dice que debemos ser bautizados de agua y de fuego, o por agua y por fuego. Y de hecho, el bautismo que realmente importa es el de fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua o con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo.
Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subió del agua, Juan vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, sobre Jesús, sobre Dios hecho carne, y vino una voz. Este es un testimonio tremendo que hace el Padre. En ese momento se oyó esta voz: tú eres mi Hijo amado, refiriéndose a Jesús, no a Juan obviamente, en ti tengo toda complacencia. Bueno, Cristo es el Hijo amado. Estas mismas palabras aparecen o se oyeron en el monte de la Transfiguración, en esa ocasión con Pedro y Juan, me parece, y Cristo junto a Elías y a Moisés, y se oyeron las mismas palabras. Cristo, el Hijo unigénito, es el Hijo amado del Padre, en Él tiene toda su complacencia, indicándonos que a Él hay que seguir si queremos tener toda la complacencia del Padre. Porque así como en Cristo tiene toda su complacencia, pues por extensión en nosotros, ¿no? Y bueno, inmediatamente el evangelio más resumido de todos es el de Marcos. Nos habla de las tentaciones que Dios hecho carne padeció, y esto por amor a nosotros. Para poder llegar a ser sumo sacerdote tuvo que también ser tentado en todo, para poder ser compasivo con nosotros y entender y darnos la salida de toda tentación. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y allí estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Entonces las pruebas vienen de Dios y las tentaciones de Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, vamos a entender esto de las fieras como fieras espirituales, que son los pecados, los leones interiores, que están con nosotros, ¿verdad? Pero ahora sometidos. Deben de estar sometidos. Y pues a Jesucristo en esa ocasión, dice aquí, le servían los ángeles. Muy bien, a nosotros nos sirve el mismísimo Padre, Cristo. Ya no es tanto sus ángeles. Claro que hay un montón de ángeles protegiéndonos y esto y lo que es, pero la protección directa para nosotros no es de un ángel, es de Dios directamente. El Padre nos cuida como a hijos y utiliza todas sus huestes celestiales para protegerlos. Y hablando de la tentación de Cristo, pues son nuestras tentaciones, o las tentaciones que vamos a tener que vivir, no 40 días, sino hasta que nos vayamos. Vamos a ser tentados por fieras en este desierto que es este mundo, en el cual además estamos predicando por su gracia, y pues tenemos nuestros 40 días, nada más que es toda la vida hasta el final. Y como ya gracias a Jesús no decimos toda la vida, sino hoy puede ser, se nos aligera la carga tremendamente. Porque pues sí, padecer 12, 14 horas es posible, pero padecer por un mes adelantado, ¿para qué sufres por lo que está por venir? ¿Quién te manda a vivir por adelantado? Gran parte de la humillación es vivir día por día. No hay nada más humillante para la criatura vieja que cero proyecto, cero plan, cero planificación, porque eso es lo que quiere la criatura vieja, planificarlo todo. Bueno, aquí una interrupción por un trompetista, pero no de la palabra. Nosotros sí debemos ser trompetistas de la palabra. Inmediatamente después de que es tentado Cristo, empieza su ministerio. También nosotros tenemos que ser tentados un tiempo para empezar nuestro propio ministerio. Primero bautizados, porque ese es el orden que vemos. Primero vemos su bautismo. Hemos dicho que tras el bautismo vienen tentaciones, pruebas, ¿verdad? Inmediatamente. Ahora, siempre que hay pruebas hay tentaciones. Y luego su ministerio da comienzo. Después que Juan fue encarcelado, con Cristo salimos de la cárcel. ¿Cuál es la cárcel? La cárcel del pecado. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad del pecado. Esa es la enfermedad, esa es la prisión verdadera. Y Juan fue encarcelado porque estaba próximo a terminar su testimonio, gracias a Jesús. Entendemos que Juan murió bien jovencito también. Vaya, se fue con el Padre bien joven, porque era contemporáneo. Era 6 meses mayor que Jesús, nada más, según el testimonio en Lucas. Y esto nos da
el conocimiento de que... Sí, va de medio año. Sí, pero él murió de menos de 33 años. Juan ha de haber muerto entre los 30 y los 31 o 32 años. Algo así. Bueno, pues ese detalle no lo hemos pensado nunca. O de Cristo, 33 años. Nosotros hace mucho ya pasamos, tú todavía no a esta edad. Sí, pero ya... Y todavía queremos vida larga. Pues es mucha codicia eso. Y vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Hoy lo sigue haciendo por medio de su iglesia. Diciendo el tiempo se ha cumplido, el cumplimiento del tiempo, dice Pablo en Gálatas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban sujetos a la ley y bajo condenación. Entonces, el tiempo se cumple ¿cuándo? Cuando Cristo viene a la tierra. Es el cumplimiento del tiempo, de la ley, el cumplimiento de la ley y la redención, obviamente. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Para recibir el Espíritu Santo es necesario arrepentirnos y creed en el Evangelio. Bueno, creed en Cristo, ¿verdad? Porque el Evangelio, Cristo es más que el Evangelio. Hay muchas más obras que Cristo hizo y que no están escritas en este libro. Entonces, más que creer en el Evangelio, pues creer en el proveedor o en el dador del Evangelio. Y creer es obedecer. Aquí hay que entender, no es creo en ti, Señor, Señor, sino obedecer. Inmediatamente viene el llamamiento. Cristo está llamando hoy en día, por medio de nosotros. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Tenían un negocio. Tener una barca no la tenemos ninguno de nosotros. ¿Tú tienes una barca? Ellos sí tenían una barca o más. O sea, tenían un negocio grande o chico. El caso es que tenían un negocio y dejaron todo. ¿Cómo hay que dejarlo todo? Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, preciosísimas palabras, y haré que seáis pescadores de humanos. O sea, deja tu trabajo, deja tu comodidad, deja tu fuente de confianza, que normalmente hoy en día es el trabajo, el dinero, el apellido, los amigos, la familia, el intelecto, la razón. Bueno, y les dijo Jesús: venid en pos de mí. ¿A dónde hay que ir con él? A la cruz, ¿no? Negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz. Venid en pos de mí. ¿A dónde iba Jesús? ¿Cuál era su destino final en la tierra? La cruz. Entonces, cuando es sígueme o venid, sí, a la cruz. Llegas a la cruz, te crucificas y encuentras poder, encuentras paz, encuentras la compañía que nunca nos dio nadie ni nosotros pudimos dar. Es espíritu, consuelo verdadero, poder, autoridad. Volvemos a decir, ¿qué clase de poder hay en personas que no le tienen miedo a la muerte? Grande poder. Nosotros no debemos tener miedo, y si surge ese miedo, echarlo fuera. No debemos tener ese miedo, pero si surge ese miedo, inmediatamente hay que echarlo fuera, porque sabemos a dónde vamos. El que crea en mí no morirá, y hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no anheles este mundo, no te hagas amigo del mundo. El que se hace amiguito del mundo se enemista con Dios. Y dejando luego sus redes, dejándolo todo, le siguieron al Cordero por donde él va. Juan 3:8, se volvieron como el viento, dirigidos por Dios, guiados por Dios. Pasando de allí, un poco más adelante, vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca. Sí, eran iletrados y lo que quieras, pero adoraban el dinero, igualito que los fariseos. ¿O por qué? ¿Por ser analfabetas no adoraban el dinero? La adoración al dinero es en general, y yo no creo en personitas que dicen, no, yo no quiero más que lo elemental y esto y el otro. No se conocen, no saben la voracidad y la codicia que hay dentro de nosotros. No saben ni lo que hay en el mundo para comprar con dinero. Puedes comprar una isla, puedes comprar personas, puedes comprar lo que quieras.
Menos a Jesús, menos la vida eterna, menos la libertad, menos el bienestar verdadero, pues espiritual. Estos dos hijos de Zebedeo, también ellos en su barca remendaban las redes, ahí está, adictos al trabajo. Todo el día estaban trabajando desde las 6 o 5. Ok, querían vender. No los tomes como santos. No hay santos más que Cristo. Y luego los llamó, y dejando a su padre, aquí también vemos lo que Abraham tuvo que pasar, dejar a su padre, a su madre, en Génesis 12. Dejar de depender de ellos. No es que ya no los veas y que te desentiendas de ellos y los abandones. Es dejar de depender emocional y psicológicamente y también económicamente. Sería bueno. Pero es más importante dejar de depender emocional y psicológicamente que económicamente. Es más grave la dependencia emocional y psicológica. Aunque muchas veces van de la mano, ¿verdad? Bueno, con Dios hay emancipación en todos los sentidos. Dejaron a su padre, su negocio, con los jornaleros y le siguieron a Yeshua. Y pues, no te creas que no recibieron críticas de la familia. Estás loco, ¿cómo te vas a seguir a ese vago de Jesús? Loco, endemoniado, aunque todavía no hablaba sí. Poderosamente, pero le venía. Ok. Y bueno, entrando él en Capernaum, a donde pues no pudo hacer muchos milagros, dice otro evangelio, por la incredulidad que había, porque si tuviéramos fe veríamos milagro tras milagro delante de nuestros ojos. La fe trae milagros y los milagros no traen fe. La fe trae milagros. Y los días de reposo, estos días de reposo eran sombra y figura del verdadero reposo, ¿verdad? Como la circuncisión en el Antiguo Testamento, sombra y figura de lo que es verdadera circuncisión. También el Shabbat era una sombra y figura de lo que es el verdadero Shabbat Cristo. Entrando en la sinagoga, también antes Cristo habitaba en un templo terrenal, aunque también moraba en seres humanos. Moró en Moisés, moró en David, moró en Samuel, moró en Abraham. Pero ahora las cosas han cambiado, porque tras la redención el templo de Cristo son seres humanos, es su iglesia. No hay templo terrenal de piedra, pues, ni es el plan de Cristo que lo haya, aunque hay un plan humano de hacerlo, pero los planes humanos van a ser sofocados por Cristo. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahí está, la palabra de Dios es autoridad y poder. Y no como los escribas que, pues sí, conocen toda la Biblia, pero no tienen ni media autoridad. Vaya, sí sobre las personas, pero no sobre el demonio. Sobre las personas sí que tienen autoridad, porque las personas se las dan. Pero aquí no tienen autoridad sobre demonios, sobre el hombre viejo. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Entonces conocían y conocen los demonios a Jesús, ¿verdad? De hecho, se doblan sus rodillas, huyen. Pero volvemos a decir que ni el diablo ni sus huestes de maldad sabían que ese Jesús Nazareno es Dios hecho carne. Ahí sí, no lo sabía el diablo. Ese es el delito más grave de Satanás, haberle quitado la vida a Dios, aunque esto por permisión divina. Es algo increíble que ojalá lo meditemos más. ¿Has venido para destruirnos? Sí, claro, vino para destruir a Satanás, para herirlo en la cabeza. Sé quién eres, el santo de Dios. Esto no implica Dios mismo. Pero Yeshua le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces, ¿cómo se reprenden a los demonios? Con la palabra: cállate, déjame en paz. En nombre de Jesús. Viene un demonio, vienen muchos demonios. Échalos fuera, se van. Yo lo hago, tú lo haces. ¿No lo haces? Cuando viene algo y se van.
diciendo esto, pero Jesús dijo esto, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Y ya salió de él el hombre viejo? No, salió ese espíritu inmundo en particular, esa posesión demoníaca que había en esta persona. Pero lo demás sigue ahí, Su hombre viejo sigue ahí. A eso es de que hablamos, que hay exorcismos de posesiones que se han añadido a la original posesión que hay en nosotros, porque es un hecho real, es muy fuerte. Pero nuestro corazón es el corazón del diablo, lo siento. perverso. Es el mismo corazón del diablo. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Pues esto estamos viviéndolo hoy todos los días. Porque los espíritus inmundos, tenemos que dejarlo en claro, soberbia, presunción, amargura, logorrea o hablar mucho, codicias, miedos, lujurias, lascivias, malos pensamientos, idolatrías, todos esos son espíritus inmundos, que muchos de ellos no parecen inmundos, sino normales. De hecho, mucha gente cree que no tener orgullo es malo. Mira, no tiene orgullo, porque sí, o no tiene ambiciones. Mucha gente dice, bueno, es que un hombre sin orgullo no es hombre, porque igualan o equiparan orgullo con dignidad, que no tiene nada que ver. Es normal sentirse. Y ya tampoco somos dignos en Cristo. Vamos todavía más. ¿Cuál dignos de qué? Es muy dura esta palabra, pero muy fuerte. Ok, entonces, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, ahí vemos a un Cristo que está solícito por sanar, pero no una fiebre, sino sanar del alma. Y la tomó de la mano y la levantó, y inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Bueno, pero aquí tenemos que entender que Cristo no le dijo, mira, ya estás bien de tu fiebre y síguele igual. No, igual le habló. Madre de Juan, es una perversa, tienes que arrepentirte. Así tal cual lo estamos hablando. Y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Quiénes son los endemoniados? Todos los seres humanos. Enfermedades, todos los seres humanos, y la primera enfermedad que Cristo quiere sanar, la más importante, es la del alma, la enfermedad del pecado. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y entendemos que la mayoría de estos que fueron sanados corporalmente no siguieron a Cristo. La mayoría, como los 9 leprosos, siguieron adelante y se les olvidó. ¿Por qué? Porque solo querían sanidad corporal, punto. No les interesa otra cosa. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede hoy, porque la iglesia apóstata habla de salud física, Esas en las grandes sanidades corporal y no salen de eso. Y el Señor me sanó de mi tumor, y el Señor sanó a mi... Espérame, y el perdón de pecados y la vida nueva, y así se la pasa la iglesia apóstata contando testimonios de sanidades corporales. Y de pago de deudas. De pago de quitar de drogas, me quitó la marihuana, me quitó la coca. Porque se había ido con quién sabe quién. Esto es basura. Ok, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. No hay que hablar con el diablo, ¿verdad? Reprenderlo. Es muy peligroso ponerse a hablar con el diablo, porque nos da la vuelta rápido, nos envuelve. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Tenemos nuestros momentos de intimidad, nada más con el Padre, ¿no? Los necesitamos. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Pues sí, pero ¿para qué? Para que les arregle las deudas, para que les sane el tumor, para que les quite la coca, la piedra. ¿Y qué hay atrás de eso? ¿De qué te sirve si sigues teniendo orgullo? ¿Cuántas veces vemos gente que ya no toma y no están contentos?
realmente no están contentos. Sí, están contentos porque ya no toman, pero siguen infelices, siguen Codiciando. encontrando un sentido a la vida y siguen tristeza o en la amargura. Todos te buscan, pero como un proveedor. Y bueno, la pequeña manada sí que le busca, pero en respuesta, porque el que nos encuentra es Él. El que nos encontró es Él. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos. ¿Ves? No va con Pedro. Oye, todos te buscan, ven, ¿no? Vamos a lugares para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Y sufría muchas persecuciones y lo corrieron de muchas iglesias y sinagogas. A veces a lo mejor a golpes o empujones. ¿Por qué no? Y echaba fuera a los demonios. Tú y yo, con la mente de Cristo y la palabra de Dios, la espada de dos filos, echamos fuera todos nuestros demonios o los que moran dentro de nosotros. Vino a él un leproso. La lepra simboliza el pecado, la enfermedad del alma y del cuerpo también, porque por esa enfermedad entran las enfermedades al cuerpo. Rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Siempre hemos dicho que esta petición es completamente humilde y poderosa, porque no hay exigencia, no hay grado de exigencia alguno, ¿verdad? Sáname, sáname, sáname. No, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo sé que tú puedes limpiar. ¿De qué nos limpia? De las culpas, ¿verdad? No del pecado. Sí, ya estamos completamente en eso de acuerdo, que Cristo no nos limpia del pecado, nos limpia de las culpas por el pecado. El pecado hay que echarlo fuera ahora. Y la mayoría de la iglesia apóstata dicen, ya me limpió de mi pecado. Ya, permíteme, ¿cómo que ya te limpió de tus pecados? Te limpió de las culpas. Sigue estando el monstruo adentro de nosotros. Y Jesús, teniendo misericordia de él, tiene misericordia y más que misericordia, amor por nosotros, al grado de mostrarlo como lo hizo, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio, limpio de culpas, limpio de toda condenación, limpio de toda maldición, limpio de toda mácula, porque ante el tribunal celestial estamos limpios, justificados. En ese sentido, limpios. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Las culpas, la lepra sigue adentro. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Bueno, pero esto del muéstrate al sacerdote debemos ampliarlo. En realidad es muéstrate al mundo, muéstrate a todos. O sea, no muéstrate tú, sino muestra a Cristo, muestra la palabra, el amor de Cristo, no al sacerdote, a todos, que te vean. Que te vean que eres una carta expedida por Dios. Publica, habla en la calle, no hay a cuatro paredes, hay quien te escucha. No te preocupes, ¿qué piensan de ti, de mí? No se importa. Nosotros no odiamos a nadie. Imposible odiar, habiéndonos perdonado tanto Cristo. Pero ido él comenzó a publicarlo. ¿Qué? Pues la palabra, y a divulgar el hecho, su testimonio, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Otra vez decimos, la mayor parte de ellos a buscar sanidad corporal. Elisa, ¿cómo ves esto en la iglesia apóstata? Que bueno, muchos van y nada más quieren sanidad corporal. Pues en realidad así es tal como se maneja. Tú vas a Cristo buscando en la desesperación algún tipo de milagro. En alguna ocasión escuché que lo que ahora se predica es a un Cristo milagrero, ¿no? A un Cristo milagrero. Cristo milagrero, increíble. O sea, un Cristo milagrero que lo único que hace es milagros, entre comillas, de sanidad, como decía Rolando, de bienestar económico o de emocional. Pero no hay fruto. O sea, la gente, espíritu. No hay nada. Frutos humanos, ¿no? Nada más. Y lo ves, las iglesias llenas de personas no arrepentidas, realmente. Que fingen
Por supuesto, ¿no? dentro de una religiosidad y aparte creyendo que es salvo, siempre es salvo. Sí, ¿no? terrible eso. Y en un Cristo milagrero que es una blasfemia, una directa blasfemia a nuestro Señor Jesucristo. Así es, así es. Así lo viví. Precioso Jesús. Así es, y también vemos que hay ya muchos que llegan al grado de proferir maldiciones y no diezmas. O sea, si no diezmas, Dios te va a maldecir. Ya se llega a esos grados de maldad. Y bueno, este es el testimonio que tenemos para que los que tengan oídos escuchen y salgan de Babilonia, que es la iglesia apóstata, la que está pues encabezada, digamos, hasta arriba la iglesia oficial, la iglesia católica, y es todo un cuerpo, todo el cristianismo en general, volvemos a decir, por revelación de Dios, no es una obra divina, es precisamente una obra satánica, una imitación de Satanás, sí, para confundir. Y bueno, pues los que tengan oídos que escuchan, y hasta la próxima. Polvo y miseria. Gracias, Elisa, Marcela, Rolando y Jackie. Gracias, Jesús. Gracias a Cristo. Amén. Hasta la próxima.